Buenas tardes, Martita. Bien, vamos a empezar con los que están, ¿no? Bienvenidos todos y buenas tardes a la clase de bases teóricas 3. Y empezamos o estamos revisando el componente de genética. Y para continuar con esta línea genética, es importante generar una retroalimentación de lo que corresponde a la mitosis, a la meiosis, y vamos a insertar ya el tema de ciclo de vida, el ciclo de vida de la célula justamente de los eucarióticos. Porque ahí veremos una importante diferencia con respecto a la mitosis y a la meiosis. Pero además de ver la diferencia, también vamos a ver cuál es en realidad la diferencia y la complementación que surgen entre estos sistemas. Cambiar a pantalla completa. Entonces, vamos a compartirles el libro de Audersi. Y en el libro de Audersi nos ubicaremos en el capítulo 9. En el capítulo 9, que tiene que ver con la continuidad de la vida y la reproducción celular. El libro que yo les envié a ustedes es justamente el que tengo en pantalla, la 9ª edición. Observaba que si alguien busca en el internet, ya se ha generado una nueva edición, por si acaso. Y esa nueva edición del libro modifica el orden de las páginas, por si acaso. Y también sintetiza y añade unos casos de estudio. Por ejemplo, vamos a revisar y vamos a dar eso como tarea, el tema de la teoría de Mendel, en lo que corresponde a la parte genética. La nueva edición contempla casos de estudio justamente de esta teoría. Vamos a trabajar en este curso con la 9ª edición, por si acaso, que es la que tengo en pantalla. Y es la que ustedes tienen en sus correos o queda también colgada en su campus virtual. Entonces, veamos la retroalimentación de la meiosis 1. Y para ello, en la página 166 de su librito, aquí hay una buena comparación sobre la mitosis y la meiosis. Vamos a centrarnos en la segunda parte. Por favor, confirmen si ven la imagen del libro. Sí, Master, sí se ve. Gracias, muy amable Gilson y John, creo. Ya, entonces, en esta segunda parte de la tabla 9.1, ahí tenemos el resumen de la meiosis. Nosotros la clase, bueno, no digo la clase anterior porque en realidad nos estamos trasladando mentalmente es al semestre anterior. Nosotros veíamos esto desagregado en dos partes. Ahora vemos la meiosis, pero toda unificada. Entonces está la profase, la metafase, la anafase y la telofase.
están unificados. Entonces, la meiosis 1, ¿en qué consistía? La meiosis 1 eran que los miembros de cada par homólogo de cromosomas se emparejaban. Y se emparejaban justamente durante la profase, que es lo que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda, la profase, esa parte donde dice entrecruzamientos. Entonces, de esa profase y de esa parte del dibujo al cual nos estamos refiriendo, los pares homólogos de los cromosomas se emparejaron. Entonces, de ahí forman los bivalentes. Entonces, ¿cuáles son los bivalentes? Estamos viendo el siguiente círculo en donde están los pares homólogos tétradas. Y se forma posteriormente la estructura proteica. Y esa estructura proteica es llamado también, o es conocido como el complejo sinaptoménico. Esa estructura proteica son esas líneas, esos como filamentos rosados que ustedes logran ver en la anafase. Estamos en la meiosis 1. Y por supuesto, esa estructura proteica es lo que permite que estas cromátidas permanezcan unidas. Entonces, luego de esto, se produce la recombinación de ambos complejos, de ambos cromosomas. Ya estamos viendo la telofase, en donde ya podemos denotar la recombinación de ambos cromosomas homólogos. Entonces, ¿eso qué me ha generado? Siguiendo la secuencia de este dibujito, que se produzca un aumento en las condensaciones cromosómicas y los bivalentes se sitúan en las placas durante las primeras fases. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Ya estamos refiriéndonos a la parte inferior derecha del dibujo, la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 2, las cromátidas hermanas que forman cada cromosoma, estas se van separando en la meiosis 2. Y luego se distribuyen entre los núcleos de las células hijas. Entre estas dos etapas, que como ustedes pueden ver son sucesivas, no existe tampoco la famosa capa de réplica del ADN o la capa S, que le llama el texto. Y finalmente la maduración de las células hijas va a dar lugar a los gametos. Esto que hemos en este instante tratado es una sinopsis o es un resumen en realidad de la meiosis 1 y de la meiosis 2. Ambos por separado están constituidos en profase, metafase, anafase, telofase. Entonces, bien, prosiguiendo esta línea, ahora sí veamos el tema del ciclo de vida. Hay una diferencia muy importante, que por ejemplo la mitosis, que es la primera figura que ustedes ven en la parte superior, la mitosis es un proceso en donde la célula produce siempre dos núcleos idénticos. Esa es la mitosis.
¿Y para qué produce estos dos núcleos idénticos? Justamente para que se ejecute la división celular. Igual que la meiosis, la mitosis tiene profase, metafase, anafase y telofase. Igual, tienen las mismas fases. Pero la función es diferente. La función de la mitosis es producir dos núcleos idénticos para dividir la célula. La mitosis va con un acto seguido de reparto, un reparto de lo que se llama igual o equitativo del núcleo celular. Entonces reparte equitativamente, así como el resto del contenido de la célula, y lo reparte en dos células hijas. Entonces, la mitosis tiene 4 fases que ya habíamos mencionado, ¿no? Que son la profase, metafase, anafase y telofase. Pero la mitosis solo, señores, y principalmente va a generar dos núcleos idénticos. Esa es la diferencia. La meiosis no. La meiosis, en cambio, va a producir dos células somáticas, pero la característica de la meiosis es que va a producir dos células somáticas diploides. Perdón, son 4 gametos haploides. Esa es la meiosis. La meiosis son los 4 gametos haploides. Por eso ustedes ven en la figurita que tiene al final las 4 células haploides, los 4 circunferencias. A diferencia de la mitosis tiene al final 2 células y estas 2 células normalmente son diploides. Esa es la diferencia entre uno y otro proceso. Pero ambos son complementarios en el ciclo, en realidad, de vida eucariótico. Ya vamos a ver por qué son complementarios. Por ejemplo, en el caso de las algas y en el caso de los hongos, ahí solamente se ejecuta el ciclo de vida haploide. Es decir, con un solo cromosoma, el haploide. Y veremos un ciclo de vida en el cual tenemos en su mayoría, yo le llamaría el 96%, 97%, es característico solo de una división haploide. Y hay un corto intervalo, un 5%, menos de eso, ¿no? Puede ser un 3%, que tiene algo de meiosis, perdón. Entonces, esa es la diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis me va a dar como resultado 2 células somáticas diploides. Hay una aclaración muy importante. A ellas les vamos a llamar y vamos a encontrarlas en los siguientes gráficos, en el del ciclo de vida, con la representación de 2N. ¿Esos 2N qué significa? Esas 2N son los cromosomas. Entonces, esa es la representación de estas 2 células diploides. ¿Y cuáles son las características? Bueno, ya sabemos que ellas son genéticamente idénticas entre sí. Y esa identidad es justamente la de la célula parental original. En este caso, en la figurita, en la mitosis, si comparásemos estas 2 células diploides y su contenido, va a ser igual que la primera circunferencia que ustedes pueden ver hacia la izquierda.
Entonces, esa es la mitosis. En cambio, la meiosis no. La meiosis me ha producido 4 gametos haploides, que son los que ustedes lo pueden encontrar en la parte inferior derecha. 4 células haploides. Y a ellos los voy a representar con la letra N, nada más. Esa letra N solita. Y estas 4 células haploides son genéticamente únicos con respecto al otro. ¿Qué significa esto? Que la célula haploide, la que está la primera, no va a ser igual a la siguiente, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Y estas células haploides son únicas también con respecto a la célula parental original. Es decir, todas ellas son diferentes. Aquí viene, y recuerdo el comentario de Yelania, el tema del color de ojos. Su libro hace mención, por ejemplo, del caso del tema de los perros. Porque, por ejemplo, si usted cruza un perro blanco con un perro café, por ejemplo, vienen las manchas distribuidas en todo su cuerpo, o habrán perritos que nazcan solo cafés, o habrán perritos que solo nazcan blancos. Entonces, está refiriéndose a este juego de 4 células haploides que tienen características únicas. Características únicas con respecto o entre sí y con respecto a la célula parental original. Ya aquí viene y yo les dibujé la clase anterior, ¿no? En la pizarra, las diferentes combinaciones probabilísticas de esos cromosomas. De manera que habrán algunas células haploides en las cuales, por ejemplo, y yo les dibujaba la célula de color o el cromosoma rojo con el cromosoma negro. Habrán unas células en las cuales los cromosomas rojos predominen y el negro quede en menor proporción y viceversa. El cromosoma rojo en mayor proporción y en otras el cromosoma negro en menores proporciones. Pueden también generarse bajo la condición probabilística que hayan células enteras de color rojo o células enteras de color negro, con el cromosoma negro. En el libro que nosotros estamos en este momento apreciando estos dibujitos, vemos los colores amarillos y el color lila, ¿no? Y ahí tenemos las combinaciones, las diferentes probabilidades de combinaciones. Entonces, ya en la vida, en realidad, de los animales, ¿quiénes tienen ese ciclo de vida diploide? Los animales. ¿Y quién tiene una alternancia de ciclo? Justamente las plantas. Vamos a ver ahora sí qué pasa con el ciclo de vida de los organismos eucarióticos. Y finalmente lo que el libro o los estudiosos de este tema refieren es que este ciclo de vida tiene un patrón general. Ahí tienen ustedes en pantalla a lo cual me refería, el ciclo de vida. Entonces, este ciclo de vida, en primer lugar, tiene 2 células haploides. Y esas 2 células haploides, durante el proceso de fecundación, se han fusionado.
si ustedes pueden fijarse en su figurita, empecemos con la que está en la parte izquierda. Y ese primer ciclo que ustedes lo ven todo de color celeste, le corresponde justamente a la etapa haploide, en donde hay un solo cromosoma. Y este tipo de ciclo de vida de etapa haploide le corresponde precisamente a las algas y a los hongos, a esos dos tipos de especies. Y noten que en un primer momento, una primera instancia, esas dos células haploides se fusionan. Pueden ver o fijar su mirada en la parte inferior del ciclo, en donde ahí tienen los gametos, representados con la letra N. Entonces, en el momento en que se fecunda, se produce la fusión y se arma el cigoto. Entonces se unen los cromosomas de los diferentes organismos paternos. Y ahí se genera una célula diploide. Por ese motivo es que ustedes ven esa bolita pintada de color amarillo y con la letra 2N. Es muy importante, por favor, entender estos gráficos. Porque si nosotros comprendemos, en realidad, su texto le habla de alternancia. Yo prefiero llamarlo complementariedad. Porque si ustedes hacen un comparativo entre el ciclo de las algas y de los hongos con el ciclo de vida diploide de los animales y la alternancia de generaciones de las plantas, todos ellos tienen las dos etapas. Todos ellos. Para mí la diferencia básica o fundamental es el porcentaje que ocupa cada una de esas etapas. Esa es la diferencia. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, las algas, el ciclo de vida de las algas es un ciclo de vida que se caracteriza, como les mencioné, un 95-96% de vida haploide. Pero ese porcentaje minúsculo del 4% lo ocupa lo que corresponde a la etapa diploide, porque se arma el cigoto y obligadamente usted tiene allí esa combinación genética de los gametos que me ha transformado en una célula diploide. ¿Qué pasa con respecto al ciclo de vida diploide de los animales? Ahí tenemos, en cambio, lo contrario. Tenemos lo contrario por cuanto la parte amarilla corresponde a la etapa diploide. Y entonces esa etapa diploide, que es la amarilla, en cambio ocupa ese 96% que hablamos en el ciclo de vida haploide del alga. Ya acá es lo contrario. El ciclo de vida diploide tiene más predominancia. Es decir, hay células que tienen los dos cromosomas. Y que luego esas células se dividen. Y a esa división es que le llama la división meiótica. Para luego que volver a fusionarse y rearmar el cigoto. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué más podemos decir de
de la figura del ciclo de vida haploide. La mayor parte de del ciclo de vida obviamente transcurre con células haploides. Y la mitosis de las células haploides va a dar como resultado la producción asexual de organismos unicelulares. O también puede darse con el crecimiento de organismos multicelulares. En resumen, vamos un poco a recordarnos cuando yo les explicaba en la parte de botánica, por ejemplo, cuando las yemas crecían o cuando los apicales también crecían. A ver, para hacerlo participar, porque capaz que algunos se han quedado durmiendo con ese internet. Señorita, veamos a Jocelyn Acebo. ¿Qué pasaba con las yemas de las plantas? ¿Dónde estaban ubicadas, Jocelyn? En las raíces, Miss. No, pues las yemas. ¿Dónde estaban? En los extremos de la planta, Máster. ¿Ah? En los extremos de la planta. A ver, Dayana, Las hojas. ayúdele a Dayana. En los extremos de las plantas, por ejemplo, al terminar. Correcto. ¿Y qué pasaba luego con el extremo de la planta? ¿Cómo? ¿Dónde se encuentran ubicados? Sí, ¿dónde se encuentran ubicados? Como quien dice, en la puntita, al finalizar la planta, también había en los extremos, decirlo así. En los extremos, ¿verdad? Entonces, conforme la planta iba creciendo, ¿qué ocurría con esos extremos o con esas puntitas que usted le llama? No recuerdo. Se generaban los nuevos brotes de las ramas. Y las ramas. En las ramas, correcto. Entonces, al momento en que van creciendo las plantas, ahí se va generando esta división celular que nosotros estamos revisando. No piense usted o no circunscriba el ciclo de vida de la célula como algo que lo pienso cuando viene la célula paterna y materna y se juntan y se fusionan para, por ejemplo, generar la nueva planta. No. Recuerde que esto no funciona de ese modo. En las plantas lo podemos ver de una mejor manera, porque nosotros vemos que justamente nacen las yemas en los extremos y la planta va creciendo tanto en las partes laterales, los apicales terminales superiores, como los apicales laterales. Y aparecen las yemas y aparecen las nuevas ramas. Entonces, para aparecer o para que aparezcan las nuevas ramas, yo requiero que se dividan las células. Un poco retroceda la memoria también a ese gráfico de barras que yo les hacía y les decía, bueno, aquí tengo las células principales, las células, ¿recuerdan ustedes las células diferenciadas? Había ese gráfico. Y entonces esas células diferenciadas le daban características, nuevas características a las plantas conforme pasan los años y el tiempo. Entonces a eso se refiere esto del ciclo de vida haploide. Hay esa división, pero lo que tenemos que recordar es que es una división permanente, pero solo de un cromosoma. Y ese cromosoma que se divide en un corto lapso, mientras se genera esa división, se va a desarrollar la meiosis y va a transformarse en un cigoto diploide. Pero es en un corto lazo, en un corto tiempo.
De ahí el resto de tiempo se va a caracterizar ese ciclo de vida como haploide. Entonces, otro ejemplo. Veamos el tema de los animales, en cambio. Y bueno, aprovechemos que está en línea el señor Arboleda. ¿Cuál es el sistema de reproducción de los mamíferos? Una pregunta sencilla. Pueden también responder por chat, ya saben, si tienen problemas con el audio, el chat también es válido, porque se lee el chat. Lo escuchamos, señor Arboleda. Nada, no responde. Veamos a Adriel Navarrete. ¿Qué pasa con el...? Una reproducción sexual, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué necesita en cambio en el tema animal? A ver, Luisa, que está en el aire. ¿Qué requiere? Ya, Martita ha respondido, es correcto. Hay un ciclo de vida diploide y... Ay, se acaba de cerrar mi audio. Sí. Y es una reproducción sexual. Eso es correcto. Pero Luisa, por favor, amplía un poquito el concepto. ¿Qué necesita el mamífero para reproducirse? Hay esperma. Correcto. ¿Qué más necesita? O sea, generalmente necesitan las células que se las denominan como glándulas sexuales de espermas, algo así, ¿no? Correcto, está bien. Dígalo nomás sin miedo. Dígalo. Hola. Requiere el esperma. ¿Y qué más requiere? Del óvulo. Requiere del esperma y requiere del óvulo. Entonces, ahí tiene para nuestra mente y nuestro entendimiento la explicación del gráfico del ciclo de vida diploide, que está justo en el centro. Yo ya les estoy compartiendo en este momento y he regresado a compartir la pantalla al ciclo de vida diploide de los animales. Y conforme pasa el tiempo, pensemos en el mismo cachorro, en el mismo perrito. Conforme pasa el tiempo, por ejemplo, al perrito o al ser humano como tal, ¿no? Nosotros también somos animales, va creciendo el tamaño de los huesos, la longitud de los huesos, el pelaje cambia. Los órganos también van alcanzando o van llegando a un proceso de madurez. Entonces, ahí nosotros tenemos todo el tiempo un ciclo de vida diploide con los dos cromosomas. ¿Qué podemos decir con respecto a la figura del literal B, del ciclo de vida diploide? Que este ciclo de vida, por supuesto, siempre va a transcurrir con células diploides. Más adelante y en su capítulo 9 van a encontrar un titular un poco curioso, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y por qué se repite? Porque nos quiere hacer énfasis de que el proceso de células haploides siempre va a generar células haploides como resultado.
Y en el proceso del ciclo de vida diploide, siempre vamos a tener células diploides como resultado. Nos hace énfasis en esa parte. No es redundancia. Esa es una manera de decir que cada ciclo tiene su particularidad. Entonces, cuando se producen las células haploides, estamos hablando de la figurita con literal B, se fusionan y van a formar un cigoto diploide. Es justamente este corto intervalo de color celeste. Se dividen mis células diploides a través de una división meiótica y luego se forman o se fusionan para armar el cigoto de característica diploide. Y con este ciclo yo puedo justificar o evidenciar el crecimiento de las diferentes partes del cuerpo de un animal. Ahora bien, antes de marcharnos y antes de yo tomar la lista de los que están presentes, ¿qué pasa con el tercer ciclo de vida? Que le corresponden al resto de plantas. Porque si bien es cierto, las algas son plantas, pero las algas tienen una característica en particular, que ellas tienen un ciclo de vida haploide, a diferencia de las plantas en general. Llámese plantas acá todas las demás variedades, ¿no? Que pueden ser árboles de mango, los árboles frutales, cualquier otra variedad. Entonces, en la alternancia de generaciones que le corresponde a los vegetales, hay etapas o estadios diploides y haploides. Y ustedes ven que son de igual duración. Por eso, el 50% está coloreado de color amarillo y el 50% está coloreado de color celeste. Hay 50-50. Y las células, justamente del estadio diploide, entran en meiosis o entran a la etapa de meiosis. ¿Cuál es el resultado de esta etapa? Formar las esporas. Luego de eso, esas esporas entran en mitosis para producir una célula haploide o un cuerpo multicelular, pero es de característica haploide. ¿Qué más ocurre en la etapa 6 de alternancia, en donde tenemos la mitad del ciclo haploide y la mitad del ciclo diploide? Que estas células haploides especializadas me van a formar los gametos. Y los gametos luego se van a fusionar. Esas son las flechitas que ustedes ven de interfaz de color celeste amarillo. Y fusionados van a formar un cigoto. Entonces, mediante la mitosis, normalmente, el cigoto se desarrolla en un organismo diploide multicelular. Vamos a ampliar este último concepto y noten en la figurita que está en la parte derecha que tiene la diferenciación de la parte de la meiosis con la parte de la mitosis. Por si acaso, el término meiótica tiene que ver con la meiosis. Y bueno, y el término mitótico tiene que ver con la mitosis, ¿no? Hago esa aclaración porque de repente alguien
revisa luego sea la grabación o sea la figura y vaya a pensar o a inferir que hay algún otro proceso inmerso, y no es así. Entonces, cada proceso, señores, es importante tener claro que cuando hablamos de la mitosis, yo tengo células haploides. Y cuando hablamos de la meiosis, yo tengo células diploides. Eso es importante tener claro, porque ahí nosotros podemos fácilmente conjugar cuál es el paso de la fase de mitosis a meiosis y viceversa, ¿no? Que eso es lo que se puede ver con lo de la alternancia de las generaciones. Entonces, las plantas, exceptuando a las algas, crecen, pero basados en una alternancia de ciclo. Nuevamente, pensemos en las yemas o en los apicales. Alguien hablaba por error de las raíces. La cofia también tiene estas células diferenciadas. Y entonces las células diferenciadas o las células especializadas trabajan con este ciclo, en el cual, produciendo esporas de tipo haploide, luego estas esporas se fusionan para formar un cigoto. Y luego este cigoto sufre a su vez otra división, una división mitótica. Y finalmente hay la división meiótica. ¿Para qué? Para formar células haploides, que nuevamente van a luego a fusionarse y a repetir el proceso. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar el tema del ciclo de vida. Por favor, revisen su libro, estamos en el capítulo 9, la continuidad de la vida y la reproducción celular. La siguiente clase nosotros vamos a hablar de lo que corresponde a las mezclas de células homólogas y a las combinaciones de los... Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Payo? Verá, ya usted tiene que ver la grabación. Estamos revisando el capítulo 9 y hemos visto el tema del ciclo de vida. El ciclo de vida está en la página 166, 167 del libro de Audersi. Vamos a usar la misma edición. Cuidado, alguien abre el internet y, bueno, pueden descargar la nueva edición. El problema es que necesitarán revisar la nueva edición para poder identificar dónde está ubicado este tema. De ahí, entre edición y edición, yo no le veo cambios sustanciales. Quizás han mejorado el tema de las figuras. Yo veo que están más explicadas y lo hacen de forma directa y simple. Esa es la diferencia entre una y otra edición. De ahí quizás también el número de páginas y de unidades, ¿no? Estamos unidad 9, en otras versiones esto puede estar en el capítulo 10 quizás. Bien, entonces, ¿quiénes están en la conexión? La lista. En la conexión está Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Denise Garaycoa, Dayana Plúa, Denise Barahona. Lo que pasa es que mi primer nombre es Brigitte, por eso siempre va a salir Brigitte. Sí, yo sé, pero ya más familiar se me hace es Denise, pues, ¿no? Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Guillermo Arboleda, Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Luisa Vera, María Barrio Nuevo,
Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bones, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa y Wilfrido Payo que se conectó, ¿no? Ya, yo siempre le digo, lo importante es que estén conectados y lo importante también es la participación. Sí, Miguel, tenía un problema con el internet. Sí, así sí estoy leyendo. No cargaba la página y recién ahorita yo entré. No encontraba la sesión. Ya, pero como le digo, lo importante es, y usted siempre me va a colaborar, porque no vamos a permitir que usted se escape nuevamente de la clase. Entonces, siempre va a estar colaborando, ¿no? Bien, va a quedar una tarea, señores, y sugiero que por favor investigue acerca de la teoría de Mendel, de la parte genética. Eso lo voy a estructurar el día de hoy por la noche. Entonces va a quedar colgado con espacio de 10 días para que ustedes puedan subir sus tareas. Lo más probable que se haga es un foro. Un foro. Y vamos abriendo ahí argumentos con respecto a esa teoría, porque en realidad el tema de la genética está basado en esos estudios y en las experimentaciones y las conclusiones que generó Mendel, ¿no? A través de las investigaciones. Vamos a, por favor, a hacer la foto del curso. Pueden los que tengan cómo abrir las pantallas o el video, por favor, ábranlas para generar esa... Las teorías que dio según sus leyes, ¿no? Las de Mendel. No. Eso, sí, las leyes de Mendel, sí. Ah, ya. Pero yo les voy a especificar bien, porque allí hay varios temas que tratar. No solamente... O sea, en el deber que va a colgar ya va a ir especificado. Claro, sí, sí, Ah, sí, va a especificarse. Mendel tiene varios tópicos, pero él es el padre de la genética al fin y al cabo. Sus teorías son muy reconocidas. Bien, muchísimas gracias por su presencia, su colaboración y nos vemos Dios mediante el día lunes, ¿no?